gloria y la honra es para Dios, porque Dios siempre obra, hermano. Amén. Doy gracias públicamente a todos los que oraron por la salud de mi madre. Dios al fin hizo un milagro. Dios nos ayudó, porque al final yo siempre oraba porque Dios hiciera su voluntad, que se la llevara o que la sanara, era la voluntad de Él, pero si la voluntad de Dios estaba llevársela, la gloria es para Dios, porque al final ya está en su presencia. Así es que nos encontramos fortalecidos con sus oraciones. Que Dios les bendiga mucho a todos los que oraron, a los que no oraron también, los bendiga Dios, porque Dios siempre nos ayuda. Así es que sigamos adelante, que la vida sigue, el mundo sigue y no se ha terminado mientras Dios no tenga el plan que va a cumplir para cada uno de nosotros. Vamos a un nuevo estudio bíblico, a continuar ahí con el segundo sermón de Pedro, en el capítulo 3, vamos a leer del versículos 18 al 26. Cuando lo tenga se me pone de pie, me regala un fuerte a mí. Amén. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Capítulo 3 del libro de los Hechos, versículos del 18 al 26. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, estamos en el 17, como también vuestros gobernadores. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado esta noche de poder estar en este lugar, Señor, dándonos, Señor, esa fortaleza, dándonos ese ánimo, Señor, para poder seguir edificando, Señor, a través de su palabra, la vida de su pueblo. Ahora, Padre Santo, le pido que bendiga a cada uno de los que están presentes en este lugar, los que están a través de las redes. Que sea usted, Señor, obrando en cada uno de ellos. Pido ahora, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para edificar la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. ¿Puedes sentar? Bien, entonces sabemos de que estamos meditando primero en el discurso de Pedro, en el segundo discurso de Pedro, en el capítulo 3, Pedro y Juan hicieron un milagro. Y aprovechando la oportunidad dijimos de que la gente estaba admirada por ese milagro que Dios hizo a través de Pedro y Juan. Pedro aprovechó para predicar el Evangelio, dijimos en el estudio anterior. Así que, continuando ese estudio, vemos ahora cómo nos habla Dios a través de ese sermón que Pedro predica, anunciando de que Dios ya había hablado antiguamente, de que Moisés había anunciado la venida de un Mesías. Y a él tenían que oír. Y esa palabra está allá en Deuteronomio.
cuando Dios habló a través de Moisés, que como no oyeron la palabra de Dios y se burlaron mucho de los profetas, dijo entonces le voy a mandar a otro que oiga. Y ese era el Mesías, era Jesucristo. A él tenían que oírle. Y dice ahí de que el que no lo oyera será desarraigado de su pueblo, será quitado de su pueblo. Lo mismo pasa hoy en estos tiempos. El que no oye la palabra se sabe de que va condenado. Hay condenación para aquel que no ha creído. Así que la esperanza está en Cristo Jesús, porque habiendo hablado primeramente, dice, por sus ángeles, por los profetas, ahora nos habla por su Hijo, dice Jesucristo, en Hebreos capítulo 1. Así que sigamos estudiando lo que Dios quiere hablar al pueblo a través de este discurso que Pedro continúa ahí en el libro de Hechos, en el versículo 18, dice la palabra del Señor. Pero Dios, dice, ha cumplido. Dice que Dios ha cumplido. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple. Dios no falla. Si algo promete, lo cumple. Así que, por eso dice ahí, pero Dios ha cumplido así. ¿Cómo? Como lo que dijo Pedro primeramente, de que ellos habían matado al autor de la vida, al Cristo, cuando alguien quería salvarlo, cuando el gobernador de Roma, que era Poncio Pilato, quería salvarlo. Ellos gritaban crucifijo. Así es que, por eso es que dice ahí el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces allí estaba, le dice que había hablado primeramente por los profetas. Veamos la cita allá en Hebreos capítulo 1. Hebreos, ya casi al final. Después de Timoteo y de Tito está Hebreos. Hebreos capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahí estaba, de que Dios ya había hablado muchas veces por los ángeles, por los profetas. Sigamos leyendo ahí. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí está, de por los profetas. El versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Después de haber hablado, eso es lo que Pedro decía, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Regresemos allá a Hechos. Hechos capítulo 3, aquí estamos. Entonces eso es lo que les está recordando Pedro a los judíos, de que Dios ha cumplido la promesa, habiendo primeramente hablado por los profetas, por boca de los profetas. Dice que Cristo había de padecer, que es lo que padeció, lo que Pedro les dijo: ustedes lo mataron, allí fue el sufrimiento, que ellos mismos lo mataron. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces está haciendo un llamado al pueblo que no se ha arrepentido, que no ha conocido a Cristo, que se convierta. ¿Para qué? Para que descanse su alma y vengan a su vida tiempos de descanso, de refrigerio. Pero yo necesitamos esos tiempos de descanso, de refrigerio, pero solo lo tenemos en Cristo Jesús. Si no está Cristo con nosotros, no tenemos nada, sufrimos mal, incluso con la muerte. Eso les comentaba yo, dando las palabras allá de agradecimiento al pueblo que llegó, de que no vale la pena estar llorando por los muertos. ¿Por qué? Porque lo que está ahí ya es polvo, y el polvo va, pero el espíritu ya está conmigo. Así que, ¿pero por qué? Porque ya hemos conocido a Cristo. Por eso es que el llamado de Pedro es a arrepentirse y a convertirse ¿de qué? De su mal camino, de su maldad, de sus pecados. ¿Para qué? Para que haya descanso, para que haya tiempos de paz, de refrigerio en nuestras vidas. Eso es lo que Pedro le decía. Si quieren tener paz, días de descanso, de refrigerio, eso es lo que habla y dice, veámoslo allí, dice, para que vengan de la presencia
del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y qué es un refrigerio? Un descanso, un relax. Cuando estamos trabajando, hey, vamos a un refrigerio. Ya es hora, dice, Mío. a las 9 y a las 3. A esa hora está el descanso. ¿Para qué? Para ir a relajarse. Así es que Dios es el único. Por eso es que dice, para que vengan de la presencia del Señor. Esos tiempos vienen solo del Señor. No vienen del hombre. El tiempo de refrigerio en nuestra vida lo da Cristo Jesús. Cuando usted cambia, cuando usted deja lo malo, cuando usted se convierte, eso es lo que Pedro le dijo, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados primeramente vuestros pecados, y para que después de haber borrado nuestros pecados, Cristo en la cruz ahora nos dé un tiempo de refrigerio, un tiempo de descanso para nuestras vidas. Así es que eso es lo que anunciaba. Versículo 20 dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces está diciendo que envíe a Jesucristo. ¿Quién lo va a matar? Dios, su Padre. Él es el que mandó a Jesucristo a morir por usted y por mí. Por eso es que Él nos dio ese descanso. Él nos lavó nuestros pecados, porque eso es lo que habla ahí, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados. Entonces, como ya son borrados, porque usted y yo ya pusimos nuestra mirada en Cristo Jesús y dimos un cambio en nuestra vida, nos arrepentimos del pecado y lo dejamos atrás, y ahora volvemos. ¿A qué? No al pecado, ya no. Volvemos a los tiempos de refrigerio, los tiempos en que Cristo gobierna nuestra vida y nuestra vida es diferente. Nuestra vida ya no es la misma como cuando estábamos en el mundo. Ahora es diferente. Ahora usted y yo pensamos diferente, porque Cristo nos ha hecho pensar diferente. Cristo nos ha hecho volver a Él, a dejar el pecado y a volvernos a Él. Si yo iba caminando en una dirección equivocada, viene Cristo y me habla y me dice, hey, acérquese, venga a mí, arrepiéntase. Yo di la vuelta y me volví hacia Él. Eso es lo que el mundo tiene que hacer. Ver el blanco perfecto, ver a Cristo Jesús. Por eso es que dice que ahí está diciendo, y cuando ya se arrepientan, Él envía a nuestra vida. Dice, Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Ya había sido anunciado, dijimos, por cada uno de los profetas. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Entonces dijimos que Dios había hablado primeramente por Moisés, por los ángeles, por los profetas, y que muchos no habían creído, pero muchos sí creyeron. Así es que, como Dios mandó a alguien a predicar, era necesario que Jesús viniera a esa tierra, porque como ellos aborrecieron a los profetas, los mataban, y Jesús se lamentaba, Jesús lloraba y le decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, dice allá los evangelios. Entonces ahora les está recordando que es necesario, dice, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde los tiempos antiguos. Entonces, este tiempo de la creación del mundo, del hombre, Dios ha venido hablando. ¿Para qué? Para que el hombre lo busque, para que el hombre cambie esa forma de vivir, que no sea la misma, que deje atrás las cosas viejas. Dios ha hablado de este tiempo antiguo y sigue hablando, pero ahora lo hace a través de su poder, a través de su Santo Espíritu, hablando al mundo. Así que Dios va a seguir hablando por la eternidad, porque su palabra es eterna. Así es. No cambia. Así es que, como Dios va a seguir hablando, nosotros que tenemos vida, sigamos hablando de Cristo. Sigamos pasando el mensaje del Evangelio a aquel que no lo ha conocido. Porque es el mandato que Dios nos dio, de que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y una de las oraciones dice que
pedir por obrero, porque mucha mies, pero no hay quien hable. Por eso hay que seguir orando. ¿Para qué? Para que Dios siga obrando, para que el mundo se vuelva a Cristo. El mundo deje lo malo. Eso es lo que Pedro decía, para que primeramente sean borrados nuestros pecados y después vengan tiempos de refrigerio. Entonces, ¿y cómo van a ser borrados? Dice que al arrepentirse y convertir. Por eso es que ese es el llamado que hacía. Arrepiéntanse y conviertan de sus malos caminos para que los pecados sean borrados. Eso es lo que Pedro les anunciaba. Sigamos versículo 22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, ¿a cuáles padres? A los primeros padres, a quienes les dio la promesa. Vamos llegando a cómo en esos tiempos antiguos Dios estaba dando la promesa de que iba a venir un Salvador, que iba a destruir y a quitar el pecado en el mundo. Esa promesa la dio a los padres, que les dio la promesa de que su descendencia iba a ser tan grande como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. ¿A quién le dio la promesa? A Abraham. Sigamos avanzando. 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas cosas que los hable. Entonces ahí está, vámonos a esa cita. Entonces las que tienen referencia, las Biblias, ahí estamos en Deuteronomio 18, 15 y 16. Deuteronomio está antes de Josué. 18, 15 de Deuteronomio y 16. Ahí estaba la promesa. 18, 15. Dice que el título que tiene ahí es Dios promete un profeta como Moisés. Ahí está, ese profeta se refiere a Cristo Jesús, porque a él tiene que oír. Veamos qué dice el 15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiré. Ahí está la palabra. Ya venía anunciando en tiempos antiguos desde Moisés de que iba a haber un profeta, porque como a él no le creyeron, a él que le dieron la ley para ese pueblo solo se creía dueño de la ley, pero no obraban con la palabra. Por eso es que dice profeta de en medio de ti. En medio de su pueblo hay alguien que Dios iba a levantar. Iba a levantar un profeta para que a él lo oyeran, para que él quitara el pecado y dejaran las costumbres, las religiones de estar haciendo muchos sacrificios. Muchas religiones. Muchos son religiosos, les gustan los sacrificios. Y muchos también necesitan creer al tener una imagen. ¿No? ¿Y a cuál Dios le oramos? ¿Dónde está? Por eso que Pablo dijo al Dios invisible, al Dios desconocido, a Él clamamos. Porque a Él nunca le vamos a ver en esta tierra, sino hasta que estemos en su presencia. Por eso es que dice ahí que Dios prometió que de entre su pueblo levantaría un profeta. ¿Quién? Dios. Y a él íbamos a oír. No solo el pueblo de Israel, sino nosotros también. Nosotros como gentiles, las naciones completas, íbamos a oír. Y la gloria es para Dios que le estamos oyendo, que tenemos su palabra y todo lo que Él quiere decirlo ya lo hemos escrito aquí. Versículo 16 dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva ya yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Ahí está cuando Dios habló al pueblo y dice que ese fuego que se oía y se veía los afligía, los asustaba, porque eran con trueno, con relámpagos, y ya no quisieron volver a oír la voz de Dios. Por eso es que Él está anunciando a ese profeta que dentro de su pueblo va a venir, y así se cumplió la palabra. ¿Por qué? Porque de su pueblo nació el Cristo, el Mesías, que viene de la descendencia de David. Vámonos de regreso allá a Hechos. Hechos capítulo 3, aquí estamos meditando. Versículo 21 estábamos, con el 22. Vámonos ahora al 23, dice,
Y toda alma que no oigan a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Así es que iba a morir por desobediente, porque no quiso oír la voz de Dios. Igual como les digo en este tiempo, aquel que no quiere oír la palabra de Dios, que no ha creído en Cristo, aún tiene esperanza. Pero si muere sin Cristo, ahí ya no hay esperanza. Así es que hay que hablarle al mundo de Cristo para que sigan manteniendo esa esperanza de que hay un Salvador, que hay perdón en Cristo Jesús. Y si toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Eso está también ahí mismo en Deuteronomio, en el versículo 18 y 19. Ahí está. Vamos avanzando ahí en el versículo 24. Dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Entonces, desde que Moisés anunció que iba a venir un profeta de medio de su pueblo, que Dios le iba a enviar, y a él tenían que oír, ya los profetas comenzaron a anunciarlo. Ya no era solo Moisés. Dice que Samuel también comenzó a anunciar de que iba a venir un profeta y que a él teníamos que oírle. Eso es lo que habla el versículo 24. Todos los profetas desde Samuel en adelante, dice, cuantos han hablado también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días de la venida de Cristo, del Mesías, del Salvador del mundo, del que iba a quitar el pecado del mundo. Eso anunciaba. Y usted y yo debemos de anunciarlo también. ¿Por qué? Porque son tiempos donde Cristo va a venir y si el mundo no está preparado, se quedará. Y nosotros teniendo oportunidad de poder hacer crecer el reino de los cielos a través de la predicación, no lo hacemos. Por eso es que allá Ezequiel 18 parece que dice que hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Escuchen o no escuchen, dice, hay que hablar. Por eso usted y yo hablemosle a las personas de Cristo. Ese es el llamado de Pedro al arrepentimiento para aquel pueblo que no se había arrepentido, que no había conocido a Cristo y le habían querido reconocer como el Salvador. Así que hermanos, hay que seguir predicando la palabra. Estamos en el 24, dice allí en el 24, ahí estamos, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado esos días, versículo 25. Vosotros sois, dice, los hijos de los profetas. ¿Qué está diciendo? Que como los profetas anunciaron la palabra de Dios, profetizando lo que Dios había hablado, ahora si nosotros somos hijos de los profetas, o los judíos eran los hijos de los profetas, tenían que hablar de Cristo, tenían que anunciarlo también. Eso es lo que está diciendo el versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con Abraham, nuestros padres. Ahí está hablando de nuestros padres. Por eso les decía que al principio dice que habiendo hablado en tiempos antiguos con los profetas. Ahora dice aquí el 25 que vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. Ahí está donde dio esa promesa también. Esa promesa la dio diciendo que era la simiente. Veamos ahí. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está, ¿verdad? Cuando dice simiente, se refiere al nacimiento del Mesías. Que cuando Él naciera, en Él iba a haber bendición. Por eso Cristo iba a venir dando bendición para perdón de pecado. Esa es una gran bendición, que a usted y yo nos haya quitado el pecado, que nos haya borrado todas nuestras culpas y que nos haya hecho salvos a través de la muerte en la cruz, derramando su sangre. Por esa sangre preciosa de Cristo nosotros fuimos lavados. Nuestros pecados fueron quitados. Así que usted y yo, es un gran privilegio haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Amén, así es. El autor de la vida dice que ellos mataron. Eso es lo que dice ahí, donde dice el versículo 15, veámoslo ahí. Versículo 15, ahí mismo del capítulo 3. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual
nosotros somos testigos, hablaba Pedro. Así que la gloria es para Dios, que Dios nos ha salvado por pura fe. No por lo que hayamos hecho, porque lo que hacemos es para morir por el pecado. Pero por la fe y por la sangre derramada con Cristo en la cruz del Calvario, ahí tenemos salvación. Al haber creído, al haberle recibido. Por eso dice ahí, diciendo a Abraham la promesa: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así es que no va a haber familia en la tierra que no sea bendita en Cristo Jesús, porque Cristo es bendición. Entonces Cristo vino a bendecirnos a todos. No hay nadie que en Cristo no esté bendecido. Por eso todo lo que Dios hace es perfecto y nosotros tenemos que aceptar su voluntad, no querer hacer nuestra voluntad. Por eso hay que someternos a la voluntad de Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos, porque Él quiere darnos vida eterna. Así es que usted y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén, así es. Amén, gloria a Dios. En nadie más. Si no creamos en Jesucristo, sigamos luchando con esa fe incansable, interminable, porque cuando su palabra es eterna, la fe es eterna también. Pero si usted cree, pero si no cree, nada. Así que, hermanos, sigamos luchando porque esa promesa viene, Dios dándola primeramente a Abraham y de ella a todos los profetas, dice, y todos tenían que hablar de esa bendición que venía para el mundo entero. En tus simientes serán benditas todas. Veamos a la cita, ahí estaba. Versículo 22, capítulo 22 de Génesis, el primer libro de la Biblia. 22, 18. Versículo 22, capítulo 22, versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está la bendición. Por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí está. O sea que para ser bendecido usted tiene que obedecer la voz de Dios. Esa es la promesa que le dijo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquel pueblo que obedeció a Dios es bendito en ti. O sea que para recibir bendición hay que reconocer que Cristo es Dios mismo, dándole bendición al mundo. Así que ahí está la palabra de nuestro Dios. Vámonos ahora mismo al libro de los Hechos para ir terminando. Hechos capítulo 3. Primeramente ya terminando el capítulo 3. El próximo estudio, primero Dios, seguimos con el capítulo 4. Entonces estamos en el capítulo 3, versículo 25. Y vámonos, como dijimos que en Cristo Jesús tenemos bendición. Vamos a ir en una cita, pero terminemos ahí primero en el 26. Dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Y está recordándonos de nuevo. Pedro está recordando al pueblo judío primeramente, después a generación actual, a tiempos actuales. ¿De qué? De que primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cuando se convierte el pueblo que no ha creído en Cristo de su maldad y ahora ya cree, ya tiene salvación y vida eterna, y tiene derecho a la bendición que Dios mandó a Jesucristo a darle al mundo. Por eso nos vamos a ir a esa cita para ver de cómo Dios nos ha bendecido y qué pasa con esa bendición. Primera de Corintios 11:32. Veamos qué dice. Allá adelantito después de Romanos. 11:32. Dice la palabra:
mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahí estaba. Como ya nuestro juicio ya pasó por Cristo Jesús. Él nos juzgó y en el juicio nos libró, salimos inocentes. Ya en ese juicio ya no somos culpables, somos salvos y ahora ya no tenemos condenación, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 32. Mas siendo, dice, juzgados, somos castigados por el Señor, ¿verdad? Pero como ya el juicio para nosotros, el castigo Él lo llevó. ¿Cuántos saben que por nosotros Cristo se hizo pecador y no era pecado? Era pecador, no tenía pecado, pero Él por nosotros se hizo pecado. Por eso es que dice que Él nos hizo a nosotros salvos, inocentes de la culpa del pecado. Por eso dice el 22, mas siendo juzgados, el 32, siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. Entonces no vamos a tener la condenación que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque el juicio ya lo hizo Cristo en esa cruz. Nuestro juicio ya fue clavado, nuestros pecados, y Él nos hizo salvos para su honra y para su gloria. Hermano, usted y yo tenemos la salvación, que es la bendición que habla Pedro ahí prometiendo a través de ese discurso a los judíos, de que Cristo vino, que Dios nos mandó para que nos bendijese con esa palabra, con esa salvación, con esa herencia que Él nos ha dado. Porque por eso dice la palabra de que somos coherederos con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Esa es la herencia que tenemos, coherederos. Somos compañeros con Cristo en el reino de los cielos. Eso es coheredero. Eso es lo que vamos a heredar. Es la herencia que Dios nos dio. Así que para la gloria de Dios, hermanos, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia en los cielos. Y eso es por la fe, por la bendición que había sido prometida desde Abraham hasta Moisés, a todos los profetas, y ahora por Cristo Jesús. Así que la gloria y la honra es para Dios. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder glorificarle, Señor, exaltar su santo y bendito nombre. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que hicieron presentes esta noche, Señor, a ese estudio bíblico, a esa palabra, Señor, que usted quería hablar a su pueblo. Pido, Señor, que bendiga a cada uno de los presentes, aquellos que están a través de las redes y a través de este sonido, Señor, que sea usted bendiciéndolos, dándoles esa bendición que tanto usted anunció a través de los profetas, desde Abraham, Samuel y todos los profetas. Usted vino anunciando que iba a venir alguien que iba a bendecir nuestras vidas, que nos iba a salvar, que nos iba a quitar ese pecado, a darnos vida eterna. Gracias, Señor, por ese perdón, por esa santificación, Señor, que usted dio, tomando nuestra culpa, Padre Santo. Ahora le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche, y le pedimos, Señor, que obren aquellos que aún no han recibido a Cristo para cambiar su vida, para convertirse de sus malos caminos, que es el anuncio que Pedro hizo en ese discurso, Padre Santo. Pido, Señor, que si hay alguno de las redes o aquí en este lugar o a través de este sonido que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, esta noche pueda recibirle, Señor. Si usted, mi amado amigo, no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, esta noche usted puede recibirle repitiendo después de mí esta oración, diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias, Padre, por ese perdón de pecados que nos dio. En el nombre de Jesús le damos gracias, le bendecimos, le pedimos que nos lleve en el hueco de su mano con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor, en el nombre de Jesús, que nos dé ese ánimo para poder seguir hablando de su palabra y para poder, Señor, tener esa esperanza de salvación y vida eterna en usted. En el nombre poderoso de Jesús le damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén.